Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias damos nuevamente a nuestro Dios que nos permite nuevamente estar reunidos en su nombre para seguir estudiando su palabra. Esperamos en Dios que siempre se mantenga usted firme en la fe, que se mantenga siempre dispuesto y dispuesta para estar atento a estas clases que estamos llevando a cabo en la mitad de la semana, ¿verdad? Esperando que usted pues se edifique con esta palabra, que es el propósito, pero también orando mucho a Dios para que pronto podamos volver todos a la normalidad, orando a Dios por algún hermano o hermana que esté delicado de salud, no solamente por este mal que estamos enfrentando, sino por cualquier otra situación negativa, que Dios le dé las fuerzas y la ayuda para salir adelante. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de nuestro Dios y vamos a cantar una alabanza y después continuaremos dando a conocer estos temas que estamos desarrollando en estas tardes. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Esa palabra que nos enseña, nos instruye, nos prepara, nos corrige, nos ayuda para que nuestra fe siga creciendo. Que sigamos, Señor, aumentando nuestra fe. Que sigamos aumentando nuestras responsabilidades hacia ti, Padre. Así también te pedimos, Padre, que tú abras el corazón de cada uno de los oyentes para que puedan edificarse con tu palabra, Señor. Y que las palabras que vamos a hablar siempre sean tuyas y que tú las recibas, Señor, siempre como algo agradable, porque tratamos de hacer tu voluntad. Así también por las alabanzas o la alabanza que vamos a cantar en tu nombre, que tú la recibas como un olor fragante, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a cantar un canto que pues la mayoría de nosotros ya conocemos y es en el número 14 del libro que regularmente leemos o usamos en los lugares de adoración. Número 14, oh, qué amigo nos es Cristo. Vamos a comenzar, Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de tus pruebas Él nos dio, al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiado en este amigo eterno y esperando en su bondad. Bueno, damos gracias porque nos permite a través de alabanzas también conocer y saber que sin duda tener a Cristo en nuestro corazón es algo maravilloso, porque
A Él está siempre al tanto de nosotros y nosotros debemos de estar al tanto de su palabra, confiados en que Él está siempre protegiéndome, ayudándome, pero también bendiciéndome cada día. Bueno, el miércoles pasado, jueves parece, ¿verdad?, que se dio la clase a través de este medio. Comenzamos utilizando un tema que es de mucha importancia, como todos los demás, para nosotros como iglesia. Aceptar como algo importante el llamado de Jesús a aprender de Él. El llamado de Jesús a aprender de Él. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Basado en este texto, comenzamos un tema que se llama imitando. Imitando. Los hijos de Dios, los cristianos, se nos manda, se nos dice la importancia de imitar lo que es bueno. Tercera cuarta de Juan nos dice: amados, no imiten lo malo, sino lo bueno, porque el que hace lo bueno es de Dios. Tercera de Juan, versículo 11. Y en la primera clase que tuvimos, pusimos como ejemplo a imitar al más grande, al perfecto, al Salvador, al único hombre, humanamente hablando, que habitó en esta tierra viviendo una vida perfecta. Y que Él nos dice: aprendan de mí, porque cada hijo de Dios que se ha entregado a Él, Él se convierte en su maestro, Él se convierte en su guía, Él se convierte en su pastor, Él se convierte en su protector y Él se convierte en todo. Por eso es que en una ocasión el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo para agradarle a Él. Aquel que me amó y se entregó por mí. Yo vivo para Él, nosotros vivimos para Él. Pero para que Él realmente habite en nosotros y que nosotros sigamos siendo el ejemplo que Él quiere que seamos en este mundo, necesitamos imitar sus ejemplos. Y hablamos de tres. Es bueno siempre los repasos. Hoy vamos a hablar de otro ejemplo. Hablamos de tres. Hablamos de su amor, qué amor mostraba hacia las personas, y que toda aquella persona que se acercaba a Él, Él no le rechazaba. Es importante eso. Bueno, de tal manera que dice la Biblia que nadie tiene mayor amor por sus amigos que alguien ponga su vida por ellos. Jesús les mostró el amor a sus discípulos desde que les dio el llamado: vengan a mí. Y desde ese mismo momento ellos comenzaron a darse cuenta que realmente Jesús les amaba. Les amaba con un amor sincero, que aún a pesar de las dificultades que ellos enfrentaron, las debilidades que ellos mostraron, aún Cristo les seguía amando. Por eso dice: los amé hasta el fin. Hasta el fin. Pero también miramos cómo es que Jesús trabajaba. Trabajaba haciendo la voluntad de Dios. Dice que andaba por todas partes hablando el evangelio del reino de Dios, hoy conocido como iglesia. Era algo muy importante. Él dijo en una ocasión: si mi Padre trabaja, yo también.
hasta ahora. Entonces es importante que nosotros como iglesia podamos aprender de Él y no solamente conocer de Él, sino imitar lo que Él hizo. Otro punto importante que hablábamos es que Él aprendía y Él perdonaba las faltas. Las faltas. En la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. El libro de Lucas 23 nos dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también Jesús tenía el poder de perdonar. Como cuando la mujer se acercó a Jesús, que era esta mujer perseguida por los fariseos, grupos religiosos de ese tiempo, acusándola porque había cometido un pecado. Y Jesús le dice, vete, ni yo te acuso, pero no peques más. Es decir, le perdonó. Claro, podemos seguir hablando más, pero ahora vamos a entrar a otro, porque yo creo que estas clases, cuando volvamos a la normalidad, sin duda van a ser muy importantes continuar un poco más, dándole énfasis a esta palabra que se llama imitar, que como lo dijimos en la primera clase, es hacer, imitar es hacer lo que la otra persona hace igualmente, es copiar lo que otro hace. Y eso es lo que nos manda Jesús, copiar lo que Él hace por el bien de las personas. Pero también podemos seguir hablando de hay que copiar, hay que imitar su sufrimiento por la causa. Él por hablar la verdad, Él por mostrarle el amor al mundo pecador, sufrió mucho rechazo, sufrió muchos golpes, muchos desprecios, pero Él aún seguía mostrando su amor para con nosotros, que éramos sus enemigos, porque aquel que hace lo contrario a lo que Dios manda, se convierte en un enemigo de Dios. Por eso es que Jesús vino para retornarnos a Dios, para ayudarnos a regresar a Dios. Y es por eso que tenemos que seguirlo a Él como ejemplo, porque en ningún otro hay un ejemplo como el de Él. En ningún otro. Ahora vamos a ver un ejemplo de un hijo de Dios. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que hizo un hijo de Dios? Que Él mismo nos dice, imítenme a mí. Mire, vamos a ver, por favor, y con este texto usted va a saber de quién vamos a hablar. Primera carta de los Corintios, capítulo 11. Primera carta de los Corintios, el capítulo 11. Mire lo que dice ahí el versículo 1. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ya usted sabrá de quién vamos a hablar, de quién está hablando el texto. Bueno, pues está hablando de Pablo. Pablo, un hombre que desde el momento que obedeció a Dios, comenzó a desarrollar un crecimiento espiritual hasta el punto de que él se convirtió en un verdadero imitador de Cristo, no solamente con su amor, sus palabras, sino también con el ejemplo de Jesucristo a través de las dificultades. Él fue un gran ejemplo para la iglesia de aquel tiempo y por lo tanto también para la presente. Y que Él nos dice, imítenme a mí como yo imité a Jesucristo. ¿En qué? Bueno, vamos a ver de que realmente Pablo imitó a Dios, imitó a Cristo en la primera parte que hablábamos de Cristo, en el amor. Miren lo que Pablo sentía en primera de Tesalonicenses capítulo 2,
versículo 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Vamos a ir, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Discúlpeme, no es esa. Es Romanos 9, 1 al 3. Romanos capítulo 9. Mire, Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo tristeza, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara mismo yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mire, el gran amor que tenía Jesús por Jesús lo mostraba amando y deseando que sus hermanos en la sangre, es decir, los israelitas, conocieran a Jesucristo para salvarse. Ese gran amor que él tenía para con sus hermanos en la carne. El gran amor. ¿Qué tanto amor nosotros mostramos por nuestra familia, por nuestra raza? Toda esa raza a la cual pertenecemos humanamente hablando, la raza hispana, los que hablan nuestro idioma, los que son de nuestra tierra. Qué importante es orar a nuestro Dios para que Dios siga mandando más obreros a esos lugares para que nuestra raza también se salve. ¿Y por qué digo nuestra raza? Porque Pablo se estaba refiriendo a los judíos, su raza. Había otras razas de otras partes, pero no es lo mismo, el mismo amor que uno debe de tener por su raza, hablando humanamente. Porque claro, cuando Cristo nos manda amar a Dios, también nos manda amar al prójimo, y ahí no hay razas, sino todas las personas. Pero Dios nos manda, como en el libro de Hechos, que comencemos el amor por nuestra propia casa, nuestra nación, nuestra raza, y después por los demás. Pero el trato siempre debe de comenzar a mejorar con los de la casa. Miren lo que el apóstol Pablo estaba dispuesto a hacer. Aún perder su salvación para que sus hermanos en la raza se salvaran. ¿Cuántos textos en estas cartas que el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, no muestran en él el amor, no solamente por su raza, sino también por su iglesia? La iglesia de Cristo, no la iglesia de Pablo, porque Pablo no tiene iglesia. La iglesia de Cristo. Hasta el punto que vemos que él aún en la cárcel se preocupa por los hermanos que están libres. Es importante, hermanos, que imitemos el amor a Dios a través de la obediencia, porque aquí Pablo está mostrando obediencia a Dios. Por eso dice: imítenme a mí como yo de Jesucristo. Qué bonito es, ¿verdad?, aprender a imitar. Y nuevamente decimos lo que es la palabra imitar, es hacer lo que otro hace igual. Es hacer lo que otro hace igual. Copiar lo que otro hace. Es muy importante, hermanos, que Pablo
amaba tanto a la iglesia que aún dice el libro de Filipenses 4:1, así que hermanos míos amados, deseados gozo y corona mía, estar firmes en el Señor. Mire, ¿no es amor eso? Decirle a la iglesia, mire, ustedes son mis amados, ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona. Estar firmes en el Señor, amados. Estar firmes. Y llama la atención, y aquellos que no lo están, bueno, que cambien su manera de pensar. Sigue diciendo el versículo 2. Lea más para adelante, después del 2, y usted se va a dar cuenta. Algunas veces, ¿verdad?, los cristianos tenemos dificultades entre los unos y los otros. Pero el amor, dice, puede curar estas enemistades. El amor. Porque el amor todo lo puede y nunca deja de ser. Lo leíamos en la clase pasada, Corintios 13. Nunca deja de ser el amor, porque el amor todo lo puede. Por eso él más tarde diría, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es importante, ¿verdad?, tomar estos ejemplos. Ya sabemos nosotros que el apóstol Pablo, ¿quién era? Un perseguidor de la iglesia, uno que estaba haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, uno que estaba en contra de Dios. Pero él después entendió que lo que él estaba haciendo era por ignorancia. ¿Qué otro ejemplo podemos tomar de Pablo? Bueno, siguiendo la secuencia también, como vimos el ejemplo de Jesús, y que ahora estamos mirando el ejemplo de Pablo, donde él nos manda, imítenme a mí. También en el trabajo, ¿cómo comenzó el apóstol Pablo después de su conversión? Hechos capítulo 9, versículos 20. Ya sabemos el contexto, ¿verdad? Pablo fue bautizado. Pablo recuperó su vista. Ya sabemos la razón. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó esto, que perdió la vista? Pero después de que se recuperó, después de que se bautizó, miren lo que dice el versículo 20. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban asombrados y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre, este nombre? ¿No es este Pablo, que invocaba este nombre, el nombre de Jesús? Que asolaba, que perseguía a la iglesia, que confesaba que Jesucristo era el Hijo de Dios, que confesaba que Jesucristo era su Salvador. Bueno, Pablo, después de que se bautiza, dice que comienza a trabajar predicando el evangelio de salvación. Por eso es que en una ocasión dijo en Romanos 1:16, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree. ¿Y a quién pone primero? Al judío. Y después al gentil. Así lo describe Pablo en Romanos 1:16. Primeramente al judío y después al griego. El gentil. Es que ahí nosotros vemos la importancia de hablarle a las personas, para que las personas se salven, para que las personas crean en Cristo. Es necesario hablarles, y no vamos a hablarles si no tratamos de imitar estos ejemplos. Ya somos sus hijos, ya fuimos bautizados igual que Pablo, ya sabemos que hacíamos cosas como hacía Pablo, quizás no golpeando a personas, quizás no metiendo a la cárcel, pero también creíamos en Dios, pero nuestra manera
¿Estábamos equivocados? Sí, claro que estábamos equivocados. Pero gracias a Dios que Dios manda a su Hijo a buscarme, me encuentra y ahora mi nueva vida cambia. Y ahora como hijo de Dios Él me manda, habla de mí. Hablemosle a la gente de Cristo. Su trabajo. Hechos capítulo 13, versículos 16. Mire lo que dice, por favor. 13, versículo 16. Entonces, Pablo, levantándose, hecho señal en silencio humano, dijo: varones israelitas, y todos los que temen a Dios, oíd. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Y lea todo el texto y usted mirará de quién se está hablando Jesús. De Cristo. De Cristo. Así es que en nuestro trabajo en el Señor, nuestra obra en el Señor es hablar de Cristo. No hablar de la iglesia, hablar de Cristo. No hablar de religiones, sino hablar de Cristo. No hablar de otra cosa que no sea evangelio de salvación. ¿Cómo la gente puede encontrar la salvación? ¿Cómo está la gente viviendo en un mundo cuando no está Dios en su corazón? La Biblia describe todo eso para poderle enseñar a la gente para que reacciona, aprenda y se convierta al Señor. Entonces podemos imitar a Pablo en el ejemplo de trabajo. Él comenzó a trabajar desde su conversión hasta el final de sus días. Por eso es que él siempre decía, no es que ya lo haya ganado, sino sigo luchando. Sigo luchando. Y en esas luchas, pues, Pablo se enfrentó a muchos sufrimientos. A muchos sufrimientos. Otro ejemplo es ese, ¿verdad? De que aprender a sufrir por la causa. Dichosos sois si por mi nombre sois vituperados, alegraos. Si sufrís por la causa de Cristo, glorificar a Dios. Eso dice la Biblia. Pero ¿qué pasa muchas veces? Cuando comenzamos a sufrir por la causa, mejor dejamos de hablar porque no queremos sufrir. No queremos sufrir. Pero sabemos nosotros que Jesús dijo que aquel que quiera vivir y hacer mi voluntad tendrá aflicciones, tendrá oposición, tendrá enemigos. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren lo que dijo el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios. Primera carta de los Corintios. En el capítulo 11, versículo 23 dice, son hebreos, le dice a los judíos, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, yo también, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, en número, en cárceles, en peligro de muerte, en azotes, apedreado, en peligros. Mire todo lo que se enfrentó el apóstol Pablo. Por algo decía él, aprendan de mí. Yo me pregunto, ¿callaríamos o hablaríamos si nos meten presos por hablar de Cristo? Si nos azotan, mire, Pablo, entre hermanos falsos, dice la carta de los Corintios allí, en peligros entre falsos hermanos, porque algunas veces también puede ser que en la iglesia, si en aquel tiempo había falsos hermanos, también puede haberlos hoy día, que están, pero no están. No son de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre están ahí para causar problemas. Y algunas veces lo saben y se les enseña, pero no cambian. ¿Por qué? No sabemos. Solo Dios y ellos. Pero sí podemos decir por falta de madurez. Porque una persona que ha obedecido y no crece, no madura,
pues va a hacer cosas que no agradan a Dios, porque no está imitando lo bueno, sino está haciendo contrario a lo que lo bueno debe de hacer. Por eso dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Pablo fue un buen ejemplo que nos manda a imitarlo. Por su trabajo, por su amor, por su iglesia. Cuando la iglesia sufre, el apóstol Pablo sufría también. Cuando la iglesia estaba dividida, el apóstol Pablo también sufría. Por eso es que oraba por la iglesia para que estuvieran siempre unidos, porque el amor une, no separa. 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque solamente los que estamos en Cristo podemos conocer la Escritura y hacer su voluntad. Pero ¿qué pasa cuando estamos en Cristo? Conocemos la Escritura, pero no hacemos su voluntad. Dividimos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿dónde está el amor? Pablo se preocupaba por ello. Es muy importante, ¿verdad? Aprender de su amor, aprender de su trabajo, aprender del deseo de que tenía por sus hermanos y aprender sus sufrimientos, aprender su servicio. Todas esas cosas, hermanos y hermanas, nos ayudan a poder entender estas palabras que el apóstol Juan decía en la tercera carta de Juan. Amados míos, no imiten lo malo, sino lo bueno, porque el que hace lo bueno es de Dios. ¿De quién somos nosotros? Somos de Dios. Somos sus hijos. ¿Por qué? Porque obedecimos. Mire el cambio que comenzó a tener Pablo como cristiano. El cambio. Y lo mostraba. Lo mostraba con hechos. No solamente con palabras. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que si queremos imitar a Cristo, tenemos que imitarlo con ejemplos. Y estos ejemplos tienen que ser en verdad, como el apóstol Pablo lo hizo. Él imitó a Cristo con su ejemplo. Habló a la gente, trabajó en pro de la gente, les deseó lo bien a la gente y sufría cuando la gente lo rechazaba. Sufría. Es lo mismo que hizo Jesús. Es por eso que Pablo pudo decir estas palabras en 1 Corintios 11:1. Aprendan de mí como yo de Jesucristo. Nosotros como iglesia aprendemos de Cristo. Pero nuestra mirada siempre debe estar enfocada en el ejemplo máximo que nos manda la palabra de Dios. Imitar a Jesús, poner los ojos en Jesús, no en los hombres. ¿Por qué? Porque como dijo una vez Cornelio, cuando se enfrentó a Pedro que lo visitaba, y Cornelio se inclinó a rendirle honor a Pedro, y Pedro le dice: levántate, porque yo también soy hombre como tú. Levántate. No necesitas hacer eso. El único que merece la gloria, la honra y el honor es Jesucristo, el Salvador del mundo. A Él sí necesitamos obedecer. A Él sí necesitamos imitar su ejemplo. A Él sí podemos rendirle honor. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, porque Él es el Salvador del mundo. El verdadero Dios y la vida eterna la encontramos en Jesucristo, porque Él es Dios, dice la carta
de Juan. Estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Dice Juan capítulo 5 versículo 20. Primera de Juan. Con esto terminamos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Mire, este es el verdadero Dios. Pero los ejemplos nos ayudan de los hombres después de Cristo que comenzaron a obedecerle. Esos ejemplos nos ayudan a saber qué debemos hacer y cómo hacerlo, conociéndolos a ellos y haciendo lo que ellos hacían por la obra, por Dios, por Cristo. ¿Por qué? Porque si ellos pudieron, si Pablo pudo hacer ese cambio y comenzar a hacer frutos dignos de ese cambio, nosotros también podemos hacerlo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios bendiga su palabra a cada uno de los oyentes, y esperando que Dios siga edificando sus vidas y usted siga creciendo, que sigamos creciendo juntos en la obra del Señor, porque cualquier cosa que hagamos en el nombre de Cristo no es en vano. Seguiremos dando un ejemplo más. 3 ejemplos vamos a dar para aprender a imitar. Hacer lo que otro hace igual, copiar. Es la tercera clase, va a ser la última de esta palabra, de este versículo 11 de tercera de Juan. Imitemos lo bueno y no lo malo, porque el que imita lo bueno es de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la bendición de poder estudiar tu palabra, esa palabra que nos enseña siempre cómo debemos hacer tu voluntad. Qué tan importante es imitar lo bueno. Te pedimos, Padre, que tú sigas ayudando a los oyentes, ayudando a un servidor y ayudando a todos aquellos que predicamos tu palabra, para que podamos predicar con el ejemplo, imitando siempre lo bueno. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.